Ahí te estoy mandando por 10ª vez más o menos la invitación. Ahí está, por fin. Hola. Buah, menos mal. No se ve una mierda. Esto de la tecnología es un quilombo para nosotros, ¿eh? Sí, no. No, es que estás haciendo explotar ¿Cómo? Instagram. Estás haciendo explotar No. Instagram. ¿Cómo andas, Fabio? Muy bien. ¿Qué tal? Para que voy a ¿Me ver escuchás bien? de poner un poco más de luz porque Ah, no soy muy blanco, sí. pero sí estoy en la sombra. No, pero tenés una luz ahí atrás que me pega justo en el ojo derecho. ¿Sí? Sí, esa. Ahí está. Ahora es el brillo de mi pelada. ¿Cómo andás, Fabio? ¿Todo bien? Muy bien. Sobrellevando la cuarentena. Está bien, nos queda otra. ¿Pero podés Sí. salir a trabajar vos o no? Sí, pero un poco restringido. Digamos que las canchas que visitaba semanalmente, ahora voy quincenalmente. Y otras pido que me manden fotos o filmen algo si encuentran algún problema. Tenemos la ventaja de que tampoco hay daño por uso, entonces Claro. tiene aspectos No, está positivos. bien. Hay que cuidarse. Lo más importante es la salud. Una vez que pase todo esto, si no tenemos salud, no tenemos nada. Así que Tal cual. hay que cuidarse. No queda otra. Sí, pero para el césped, en realidad, en la época que nos cayó, relativamente favorable porque pudimos resembrar sin mayores riesgos. Los que resembraron, los que no resembraron, Sí. no va a haber quejas. Así que, digamos que No, pero está bueno, como decís para los que sembraron, está bueno porque tienen una ventana bien grande y las canchas van a llegar, si es que arranca el fútbol, no sé, vamos a ver, van a llegar muy lindas, van a llegar el reguerá bien maduro y sin que lo hayan usado. Tal cual. No hay daño, no hay pisoteo, las plántulas chiquitas se ponen bien. Y encima no hemos tenido grandes fríos acá en Buenos Aires, así que todo marcha bien desde ese punto de vista. Está bien. Che, Fabio, decime, ¿cómo arrancamos con esto del césped? Bueno, vos sabrás que en la Argentina no hay una formación en césped de grado universitario como en otras carreras. Entonces yo, como muchos otros que seguimos la carrera de agronomía, seguramente con otras intenciones. Yo no tenía ninguna intención, digamos. Mi familia no tenía campo. Había muchos agrónomos en la familia, sí, pero el que no trabajaba en el INTA trabajaba en la universidad. Así que yo más o menos arranqué con la docencia. Hace 41 años que soy docente, porque como ayudante de una cátedra en la cual ahora estoy a cargo, hice toda la carrera docente, desde ayudante de segunda. ¿En dónde la clase, Fabio? En la UBA, en Facultad de Agronomía de la UBA. Ahí hice toda mi carrera y antes de haberme recibido ya empecé con un socio a tratar de brindar servicios del área en el que yo estaba y estoy de docente, que es la topografía. Entonces, en ese momento yo pensaba que mi nicho profesional iba a ser hacer planos, por ejemplo, con curvas de nivel, para ingenieros agrónomos que hacían conservación de suelos, que era el tema que a mí me gustaba. Y después la demanda me hizo ir cambiando. Primero
obtuve algunos trabajos para hacer conservación de suelos, que es la otra especialidad, digamos, que trabajo mucho. Entonces tuve bastantes clientes para hacer cultivos en contorno o terrazas para control de la erosión hídrica. Y eso, digamos, durante la década del 80 fue básicamente la mayor cantidad de trabajos profesionales que tuve, que yo lo mantenía junto con la docencia. Ahora, dentro de la docencia también me empezó a gustar el tema de los espacios verdes, porque una de mis materias era para la carrera de jardinería que se estudia en la UBA, y yo daba topografía para jardinería, y también a partir de ahí me aparecieron algunos trabajos de hacer relevamientos en espacios verdes. De ahí a que me pidan relevamientos de canchas. Entonces, por ejemplo, con un estudio que hacía canchas de Agüero y Rearte, hicimos muchos planos de canchas de golf, y empezamos a hacer incluso algún proyecto para ellos, por ejemplo, de canchas de polo, o después salió un trabajo de modificación de 2 fairways que se inundaban para darles pendiente, para escurrimiento, y eso no era muy diferente de una cancha de fútbol. De hecho, uno de mis primeros trabajos de investigación en la facultad fue adaptar unas fórmulas que se usaban para hacer caminos y ferrocarriles en forma curva, para el trazado de esas curvas. Yo pensé, ¿por qué no adaptarlo para hacer los casquetes esféricos de las canchas? O sea, usar ese conocimiento planimétrico en altimetría, porque había leído en el libro de Berg, creo, que el mejor diseño para canchas era en casquete esférico. Entonces digo, bueno, una manera fácil es esta. El que le llaman el abovedado. Exactamente. Con el punto más alto en el centro de la cancha y pendiente hacia alrededor, siguiendo arcos de círculo. Y entonces hice esa publicación, habrá sido en el 85, 86, y ahí me empecé un poco más a vincular con esto, siempre, digamos, tratando de ofrecer el servicio de topografía o el de proyecto topográfico para canchas, para otros profesionales, junto con la docencia. Después el ingeniero Nícero, que era el profesor de espacios verdes en nuestra facultad, nos invitó a un grupo de colegas a participar en los cursos de posgrado para el manejo del césped, que por ejemplo vos estuviste hablando con Daniel Espósito, él fue uno de los alumnos de ese curso. Sí. Y bueno, ahí empecé a entusiasmarme un poquito más. También daba cursos de posgrado para arquitectura de paisaje, que sigo dando en la UBA, en arquitectura, y en la Universidad de Itela. Ahí doy suelos y topografía. Y empezamos a dar también algunos cursos de extensión, es decir, para personas no profesionales, que los organizaba una señora que había sido alumna mía, y que era muy entusiasta con todo esto, que la debes conocer, que es Canela. María Angélica Fessler se le ocurrió juntar a algunas personas que estábamos trabajando en distintas áreas, y preparó el primer curso que dimos en Huracán, que creo que habrá sido en el año 99 más o menos. Yo ya con ella había trabajado en Huracán, habíamos hecho la cancha de hockey sobre césped, que todavía era césped natural, y era todo un desafío porque las canchas de hockey sobre césped no tienen que tener pendiente. Entonces, toda el agua que llueve tiene que infiltrar.
hicimos unos drenes verticales, bueno, funcionó bien. Y ahora, 20 y pico años después, entré a trabajar en Huracán, en la misma cancha, que ahora es de fútbol, Mirá. y ahora le dimos una forma de casquete y la estrenamos, todavía no se estrenó, digamos, la resembramos ahora en la cancha 4 de La Quemita. O sea que tu primer club fue Huracán. No como empleado del club, sino ni como asesor del club, trabajar. sino un servicio contratado que duraba el trabajo ese, y digamos lo afrontó todos los costos la comisión de hockey de Huracán. En fútbol de Huracán recién estamos trabajando en 2 canchas ahora, en la 5 y en la 6 de La Quemita, que las hicimos medio a nuevo, y que todavía no se estrenaron. Así que sí, en fútbol, digamos, mi primer asesoramiento continuo fue en el interior, en un club del Argentino B en ese momento, ahora creo que está en el Argentino A, que es Juventud Unida Universitario, en San Luis, y yo viajaba en micro cada 15 días, daba las indicaciones de lo que habría que hacer. También un estadio que se hizo prácticamente de nuevo, un estadio muy viejo, de tierra, le agregamos un poco de arena, la sembramos con bermuda de semilla, y estuve ahí más o menos hasta el 2002, del 2000 al 2002 más o menos. Y después, en algunos colegios, también asesorando, cosas así esporádicas de hacer una cancha y terminar la cancha y entregarla, hasta que María Angélica tuvo la idea de ir a ver las canchas de Sudáfrica. Eso fue en el 2009. Y me trajo la inquietud, y yo le dije, mirá, es una oportunidad bárbara para ver en julio, que es cuando se hacen los mundiales, en el hemisferio sur, a la misma latitud que nosotros, qué es lo que se está haciendo, pues nosotros estábamos siempre mirando Estados Unidos, mirando Europa, y acá tenemos la oportunidad de ver un manejo muy parecido al nuestro, es decir, con un lugar exactamente igual, que va a tener una resiembra para el invierno, y qué es lo que van a hacer para el mundial. Así que organizamos ese viaje, que yo fui, digamos, terminé yendo con 2 objetivos. Uno era el, digamos, coordinador técnico, y el otro era el que empujaba la silla de ruedas de Martín Méndez, que una semana antes del viaje en Colorado se cortó el tendón de Aquiles, y ya tenían todo el viaje pago, y dijo, bueno, yo voy igual. Así que con muleta fue, y visitamos todas las canchas con la sillita de ruedas. Y éramos nosotros 3 los argentinos, después eran 6 o 7 chilenos que vinieron a la gira, que organizó María Angélica, y fue muy, muy interesante, muy instructiva, porque realmente estábamos viendo lo que era en el año 2009 la mejor tecnología para canchas. Ahí ya vimos el tema de la presión que le ponía la FIFA de hacer canchas híbridas, que ellos no querían, porque las canchas de Sudáfrica eran todas canchas de rugby, e incluso las que se hicieron para el Mundial, hoy día mayoritariamente se juega rugby. Y en rugby no se usa sintético, o al menos en ese momento todavía no se podía usar sintético. Estoy buscando un cablecito para la batería, que se me está quedando. Espera un segundito que ya vengo. Sí, dale. Fabio, bueno, decime una cosa. Sí, independientemente de que llegaba el Mundial y que llegaba toda la tecnología, ¿qué pudiste ver del manejo de ellos previo a eso, a la llegada de toda la tecnología?
era muy parecido a lo que se hacía en Argentina en ese momento. Igual, salvo que el 90% de las canchas son de base quicuyo, que es un pasto nativo de África y que crece muy bien, y que, como creo que lo mencionó Pablo también en una charla, manejado correctamente, se puede trabajarlo más bien. Una buena cancha. Está bien que ellos lo usan primordialmente para rugby, digamos. Para rugby, sí. El deporte popular de los blancos en Sudáfrica es el rugby y de los negros es el fútbol. Por supuesto que hoy día son una gran mayoría de población, pero digamos no hay tanta plata en los clubes de fútbol como en los clubes de rugby. Y de hecho muchos equipos de fútbol usan canchas de equipos de rugby para jugar. Juegan el sábado al rugby. El rugby permite, por ejemplo, las publicidades pintadas sobre el césped, el fútbol no. Entonces tienen que esa noche, del sábado a la noche, despintar, cortar, pintar de otro color, pintar de verde, bueno, todo un despelote. Un quilombo. Claro, para borrar la publicidad, y el domingo juegan fútbol en la misma cancha. De hecho, el campeonato de rugby continuó durante el Mundial. O sea que las mismas canchas que se estaban usando para el Mundial también soportaban la carga de partidos de rugby. Así que, digamos, el manejo era muy parecido. Ahí sí vi por primera vez la máquina que mencionó Pablo el otro día, que es como una fresadora que saca todo el césped en otoño, o sea, todo lo que era el quicuyo, lo limpian y hacen una resiembra de ryegrass prácticamente sobre la tierra o la arena. Sobre tierra. Claro, y entonces no tiene competencia y crece lo más bien el ryegrass. Y después el quicuyo en verano viene. Después el quicuyo en septiembre, octubre arranca de vuelta y bueno, chao, no lo por eso más. Es una gran maleza, tiene un crecimiento impresionante. Así que bueno, esa Fabio, y decime, y creo que hicieron una, porque no hicieron todas híbridas, creo que hicieron una sola ahí, una o dos híbridas. Mirá, ellos hicieron 4 o 5 estadios nuevos, entre ellos donde se jugó el partido inaugural y la final. Esos se hicieron completamente de arena, y la FIFA quería que pongan híbrido, pero ellos no quisieron y no lo pusieron. Lo único que transaron a hacer fue una alternativa que no la había en ningún otro lugar del mundo, que es una pequeña fibra de plástico, como si fuera, no sé, bueno, un listoncito de plástico de 3-4 centímetros de largo y 1 milímetro de ancho, que lo mezclaban con la arena en los primeros 10-15 centímetros, y entonces cuando crecía el quicuyo se enredaban las raíces de esas fibras y le daban resistencia a la tracción. Pero igual, después venía el ryegrass sobre el cual se jugó el Mundial, que se agarraba del quicuyo y de algunas de estas fibras también. Es un sistema que se llama Stalock, eso nunca lo había creo escuchado. que es de Nueva Zelanda. Stalock. Eso no lo, y después hubo 2 canchas que no andaban bien cuando hizo la inspección la FIFA allá por octubre, noviembre del año anterior al Mundial, y terminaron poniendo DESO, que era el híbrido que se estaba usando en ese momento, y esas 2 canchas sí quedaron con DESO, pero ellos no querían saber nada con el híbrido porque veían que no les iba a resultar de utilidad, porque ellos tenían una base muy fuerte. Ellos pensaban en el después. Tal cual, y es lógico. Y digamos también, al menos en esa época, tenían
problemas similares a los nuestros en cuanto a los panes de césped, por ejemplo, que no había una oferta muy satisfactoria y muy amplia en Big Roll, e incluso en panes. Vimos, por ejemplo, una cancha que se había utilizado para creo que un acontecimiento religioso, la cancha, y la mitad de la cancha se había deteriorado mucho. Y esa cancha tenía ryegrass. Nosotros fuimos en septiembre. Y como tenían que seguir jugando, el proveedor no tenía panes de ryegrass, tenía panes de festuca. Hicieron mitad cancha, la mitad de la cancha era de festuca y la otra mitad por la línea del medio. Hicieron el corte, eso nunca más lo volví a ver. Y bueno, era algo curioso, pero era la manera que encontraron de solucionar el problema, ¿no? Así que bueno, esa fue una experiencia buena y digamos me dio más impulso todavía para seguir trabajando en el tema, y al volver acá, al año más o menos, la persona que estaba encargada de la cancha de Ferro vio una notita que cuando regresé tuve que hacer un informe para la facultad porque yo había pedido licencia, y el periodista de la facultad me hizo una entrevista. Y esa entrevista después la levantó Clarín Rural. Y claro, eso lo vio todo el mundo, entre ellos lo vio esta persona, Mafeo, y me llama y me dice, así que usted vio algo del quicuyo, bueno, venga acá a Ferro que tengo un problema con el quicuyo. Y ahí empecé a asesorar en Ferro, que estuve como 4 años, o 5. ¿Pero Ferro tiene todo quicuyo? Esa es una historia controversial. Por una parte, tiene más o menos un 60% de quicuyo y toda la zona central la tiene con bermuda. Y se lo ha manejado básicamente tratando de controlar el quicuyo y que prospere la bermuda, y no funcionó, y menos con el presupuesto que tenía, al menos en ese momento, Ferro. Digamos que yo estuve durante todavía el periodo que estaba con una intervención judicial. Te pregunto algo, Fabio. Sí. Ahora que salió el tema de que trataron de que se propague el quicuyo, al revés, trataron de que se propague la bermuda y ganó el quicuyo. Si vos querés que se te propague el quicuyo en lugar de la bermuda, ¿qué haces? Para que sea más rápido. En primer lugar, ¿qué haces a la bermuda? Con una altura de corte de 3 centímetros, va a ganar siempre el quicuyo. Así alto. Cortando alto, al quicuyo creo que no lo podés parar. No lo parás. Por eso pensemos al revés. Si lo quisiéramos eliminar, tenemos que cortarlo bien bajo. Si podemos cortar a 1 centímetro y algo, vamos a, no digo ganarle, pero lo vamos a tener más controlado. ¿Por qué? Porque le vamos a afectar algunos meristemas de crecimiento que el quicuyo tiene un poquito más alto que la bermuda. Por otra parte, el quicuyo te obliga, si lo querés mantener bien, a hacer mucho verticorte. En Sudáfrica le hacían quincenalmente verticorte. Entonces, ¿qué pasa con eso? No se engrosan los estolones, porque si vos al quicuyo no le haces corte vertical, el estolón puede tener el grosor de un dedo de 1 metro pulgar y 6 metros de largo. Y ahí se enredan los jugadores, trae problemas. Claro, entonces una buena medida es hacer verticorte muy seguido. Cuando yo pregunté en Ferro si tenían máquina de verticorte, sí, tenemos, y estaba derrumbada al final del galpón. Traté de que la pusieran a punto, y ahí, bueno, cuando yo me fui todavía estaba funcionando, por lo menos. Y
Lentamente va progresando el Kikuyo con esa altura de corte, va teniendo más éxito de crecimiento. Va avanzando. Sí, pues aparte también tiene un ciclo Fabio, un poco más largo que la bermuda. Hoy lo se aguanta ver. Un poco más el frío. Exactamente. Entonces, la bermuda va desapareciendo un poco y el Kikuyo sigue activo. Y como le hace mucho corte Fabio, vertical, también estás creando más plantas independientes que siguen creciendo. Lo estimulás a que crezca más. Exactamente. Que Fabio, decime, porque tenés mucho conocimiento porque sé que has andado por muchas canchas, por muchos lugares, y decime, ¿cuál es la característica principal de los suelos en nuestras canchas? Mira, en general, nuestras canchas es como decir los autos. Yo puedo hablar de un Fiat 600, que es un auto, o de un Lamborghini, que es otro auto, y a los dos los llamamos autos. Con las canchas pasa exactamente igual. Hay canchas, digamos, de una categoría ultra profesional, hay canchas semiprofesionales y hay potreros pintados con línea de cal. Lo que abunda en nuestro país son estos últimos. O sea, siempre hablamos de incluso en canchas de primera división. Exactamente, pero donde se juega fútbol en la Argentina es básicamente una cancha de suelo nativo, por lo tanto, al menos en la región pampeana, suelos arcillosos o franco-arcillosos o franco-arcillo-limosos, pero que ya por los nombres ves que de arena tiene muy poco. Empezamos a ver más proporción de arena a medida que nos vamos hacia el oeste, cuando vamos a Córdoba o a San Luis, o por supuesto a Mendoza, ahí ya tenemos arenas o tenemos piedra, y cuando nos vamos más para el litoral, cada vez más arcilla, y arcillas cada vez más pesadas. Entonces, una característica general de nuestros suelos nativos es esa, vamos a encontrar mucha arcilla. Por lo tanto, desde el punto de vista químico, suelos muy fértiles, suelos que en algunos casos se fertilizan 2-3 veces al año y el pasto crece, pero desde el punto de vista hidrológico, problemáticos, sobre todo porque es una región húmeda, o sea, tenemos 1000, 1100, 1200 o más milímetros promedio año, y este promedio con fuertes concentraciones en algunos meses, donde, por ejemplo, en marzo, no es el caso del marzo de este año, pero muchos marzos con 100 y pico de milímetros, que capaz que se dieron entre 3 o 4 lluvias, y eso te produjo una saturación del suelo que con temperaturas no tan cálidas en marzo o en abril tardan en secar. Y esa es una de las problemáticas más comunes que tenemos en nuestras canchas. Junto con eso, que tampoco tenemos en la región pampeana, tampoco tenemos inviernos completamente secos como los podemos tener en Córdoba, y entonces con que caigan 40 milímetros en junio nos hacen un despelote terrible, porque tenemos la resiembra tiernita y el barro y los muchachos que quieren jugar. Y como tenemos el sí fácil y no nos queremos pelear con nadie, y bueno, terminan jugando y ahí empiezan los graves problemas del invierno. Sí, y ahí es donde se ve los quilombos que se ven por ahí en las canchas del fútbol de primera división, que muchas quedan todas inundadas, se juega un partido y enseguida se nota el barrial. ¿Qué es lo que sucede en esos suelos cuando hay exceso de agua? ¿Por qué
incluso las plantas se pudren. El agua, el otro día cuando hablé con Daniel me explicaba algo, que el agua va ocupando el lugar del aire. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa ahí en el suelo? Bueno, un suelo típico, aunque nosotros creemos que es algo sólido, es parecido a una esponja o a un ladrillo. Adentro tienen mucho espacio poroso. Mucho, la mitad. Más o menos un suelo típico tiene 50% de hueco y 50% de sólido, y ese sólido es arcilla, limo y arena y materia orgánica. Pero la parte que está hueca, más o menos la mitad tiene que tener aire. Y la otra mitad es deseable de que acumule agua para que la planta absorba esa agua útil. ¿Qué pasa cuando empezamos a compactar? Cuando empezamos a compactar, ¿qué es lo que va a ceder más rápido? ¿Lo sólido o lo hueco? Y lo hueco es lo primero que va a desaparecer. Si yo aprieto una esponja, lo primero que desalojo es el aire. Si aprieto mucho más, un poco más de agua, y lo que va a terminar quedando es lo sólido. Bueno, en un suelo pasa algo parecido, y entonces cuando yo lo compacto, voy desalojando poros que antes tenían aire, y entonces cada vez los poros son una menor proporción del suelo. Con la misma cantidad de lluvia o la misma cantidad de riego, estos poros se van a saturar de agua. Después está el tema de qué tamaño de poro estamos hablando. Hay poros grandes que llamamos macroporos, por ejemplo, los que se forman entre las arenas, entre las partículas de arena. Esos macroporos no tienen la capacidad de retener al agua. El agua actúa sobre el agua, la fuerza de la gravedad, y se termina yendo a la napa. Entonces, por eso, un perfil de arena, vos lo podés regar 5 horas y retiene la misma cantidad de agua que si lo regaras 20 minutos. ¿Por qué? Porque el espacio poroso que tiene de retener agua útil es mínimo. Claro, no retiene, sí, 2% del volumen, 3% del volumen. O sea, de esos 30 centímetros de arena que tenés, aunque lo llenes de agua al rato, lo que le pueda quedar disponible para la planta es menos de 1 milímetro, 2%. Entonces, por eso hay que regar 3 veces por día, 4 veces por día una cancha de arena en verano, porque no va a retener agua que la planta necesita. La planta necesita en verano promedio 10 milímetros por día. ¿Cómo se los da si el suelo solo te retiene? Esa retención que nosotros necesitamos tener en el suelo, la va a dar el porcentaje de todos esos materiales que vos me estás nombrando, el limo, la arcilla. Básicamente la arcilla va a formar agregados que dejan entre sí mesoporos, que son los buenos, y microporos, que son indistintos, pues los microporos acumulan agua que la planta no puede sacar. ¿Por qué? Porque la planta tiene una capacidad, una fuerza de succión máxima, y si yo tengo el agua retenida por un microporo a una succión mayor que la planta puede hacer, es una pulseada que gana siempre el suelo. Entonces puedo tener el suelo encharcado y la planta con sed. El mismo fenómeno sucede en un suelo con sodio. El sodio también retiene el agua con un potencial, digamos, con una fuerza muy alta, mayor que cualquier planta pueda desarrollar, salvo de repente alguna planta de desierto, alguna planta halófita. Recién dijiste algo que me quedó rebotando, que no lo entendí. Que vos podés llegar a tener el perfil saturado de agua y la planta tener sed. ¿Cómo es eso? Si esa agua está retenida por el suelo con potenciales mayores que los que puede extraer la planta,
con una fuerza mayor que la que puede extraer la planta, en esa pulseada no gana la planta, entonces la planta se termina secando. Igualmente no es esto lo más común. Lo más común por la cual la planta termina muriéndose es que vos le tapaste todos los poros que podían tener aire y la planta a través de las raíces suelta dióxido de carbono y ese dióxido de carbono no tiene dónde ir porque no hay poros. Entonces es el efecto bolsita de supermercado en la cabeza. ¿Viste? Si un nene se pone una bolsita de supermercado en la cabeza, puede respirar un ratito y al ratito, ¿qué pasa? Consumió todo el oxígeno y lo que le queda es dióxido de carbono y el dióxido de carbono, digamos, es venenoso y nos termina matando. Entonces, lo mismo le pasa a la planta. Si no tiene posibilidad de aire en el suelo, termina primero sufriendo lo que llamamos un estrés por exceso de agua, se empieza a decaer, empiezan a proliferar todas las enfermedades oportunistas que cuando ven una planta débil son propicias a entrar, los hongos, algunas bacterias, y finalmente, si no puede tomar el agua que necesita porque está completamente debilitada, termina muriéndose. Por eso es muy importante todo lo que se hace con respecto a aliviar los problemas de compactación y mucho más cuando se trata de mejorar la textura del suelo, o sea, mejorar el porcentaje de la parte mineral del suelo que le da porosidad. Por eso el agregado de arena. Digamos, el agregado de arena tiene como única intención generar espacio de macroporos para que el agua circule y para que ingrese el aire en el suelo. Si no ingresa el aire en el suelo... Por el contrario, cuando vos tenés periodos de sequía, ¿cuánto tiempo retiene ese suelo el agua para que la planta pueda subsistir? Bueno, mira, yo te dije más o menos en verano un césped va a terminar consumiendo alrededor de milímetros diarios. Entonces, si llueve 20 milímetros en el mes, supuestamente alcanza para los 2 primeros días. Pero eso estamos hablando de una planta creciendo al máximo, consume eso. ¿Qué hace la planta cuando empieza a tener restricciones de agua? Lo primero trata de prolongar el sistema radicular. Uno diría, busca el agua. No, en realidad la planta no tiene voluntad ni intenciones. Lo que hace es reaccionar ante el medio, tratando de adaptarse a ese medio. Entonces, si no encuentra agua en las raíces que tiene, manda órdenes, digamos, a que sus meristemas de las raíces empiezan a prolongarse. Por eso también es bueno no tener siempre regando todos los días en capacidad de campo, o sea, casi hasta que se encharque. ¿Por qué? Porque no estimulamos el crecimiento radicular y fallamos en el anclaje. Entonces lo bueno es, por ejemplo, una buena maniobra es regar bien cada 2 días. Entonces el segundo día, cuando ya la planta siente un poco de déficit hídrico, empieza a prolongar más las raíces y eso nos mejora el anclaje. Por supuesto, mejora también la cantidad de suelo explorado. Entonces ya va llegando a más profundidad y puede captar agua de lugares donde hasta ahora no había sido consumido. La planta va ajustando su crecimiento de acuerdo a la oferta de agua que hay. Si hay muy poca agua, va a crecer cada vez menos, se van a empezar a acartuchar las hojas. ¿Por qué se acartucha la hoja? Porque trata de reducir la superficie de evaporación de la propia planta.
Digamos, el extremo es un cactus. Las espinas que vemos en un cactus son hojas modificadas. No lo hizo, ya está incorporado al genotipo, ya el cactus nace con las espinas, pero el origen de esas espinas fue esto, tratar de conservar el agua y no transpirar tanto, achicando las hojas. Entonces, un césped va a empezar a mostrar los problemas de déficit de agua, acartuchando las hojas y cada vez creciendo menos y menos. Llega un momento en que empieza a consumir la propia agua de la planta y se empiezan a secar las hojas, que es la migración de la savia hacia otros órganos y se van secando las hojas y termina muriéndose. Sí, Fabio, nos queda un ratito. Te quiero preguntar algo de lo que recién hiciste mención, pero me gustaría que me digas tu opinión de las canchas de arena, de los suelos de arena. Bueno, como te digo, en zonas muy húmedas es una solución al problema del anegamiento por lluvias excesivas. Por supuesto que tiene que estar el club muy preparado a afrontar el gerenciamiento mucho más estricto que requiere esto. Si a vos en una cancha de tierra en invierno se te rompe el riego, el ryegrass capaz que te subsiste una semana, termina muriéndose, pero si el sustrato fuera de arena, al tercer día se te murió. Entonces, el manejo es mucho más fino porque vas a ser muy dependiente de dos nutrientes fundamentales, lo que sea nutrición química y el agua. La arena es muy mala retentora de agua y cero acumuladora de nutrientes. Entonces vas a tener que no usar más los fertilizantes baratos, es decir, los agrícolas, los fertilizantes solubles, y vas a tener que tratar de incorporar al máximo la fertilización líquida bien manejada y foliar básicamente. Por lo tanto, la cantidad de fertilizaciones que vas a tener que hacer va a ser mayor, vas a tener que regar por lo menos 2 turnos diarios. Mayor y diferente. Mayor y diferente y probablemente más cara también. Y el personal muchísimo más atento a todo porque va a tener que dedicarle muchas más horas de trabajo a esa cancha. Ahora, veámoslo por el lado positivo. Va a tener más horas de uso, mayor intensidad de uso, posiblemente no vas a tener ningún inconveniente de compactación o la ligera compactación con una púa sólida la vas a solucionar, no vas a tener más temas de aireación con púa hueca, al menos en los primeros años. Es una inversión, pero creo que también lo dijeron, cuando hacemos una cancha nueva, en general los clubes dicen, yo tengo un socio que me consigue la tierra, o la municipalidad nos da la tierra. En general, la tierra la tenemos como costo cero, y la arena nadie nos la regala. Y ahí es donde hace la cagada. Entonces, si tenés que ir a comprar, creo que el otro día salió en una charla, si tenés que ir a comprar y comprar arena o comprar un porcentaje muy alto de arena, porque acá en Buenos Aires sale el metro cúbico más o menos lo mismo. Ahora, si la tierra te la regalan, es muy difícil competir contra eso. Yo lo que hice, por ejemplo, en Racing, en el predio Tita, hicimos 2 o 3 canchas, 50% tierra, 50% arena. ¿Por qué? Porque la tierra la conseguían a un muy buen precio o regalada en algún caso y se compró el 50% de arena. Eso te da, digamos, un equilibrio donde vas a tener que regar un poco más, vas a tener que fertilizar un poco más, pero no es lo mismo que una cancha 100% de arena. Donde sí, ahí también en el mismo predio
hace 2 años yo trabajé junto con Pablo haciendo la cancha 8, y es una cancha que costó mucho trabajo. El club no quiso hacerle piso drenante, se hizo de perfil de arena, no digamos normalizado, pero funcionó, y hoy el canchero me mandó fotos ayer, la cancha está estupenda y reacciona muy bien ante la lluvia. Y es, digamos, una cancha que se hizo pura de arena. Mirá vos, mirá. Che, Fabio, bueno, la verdad que muy linda la charla, muy didáctica y se nota que sos docente. Son 41 años dando clases, y lo importante es que el docente tiene que tener 2 características. Una, tratar de ser generoso, es decir, dar lo que tiene. Y 2, tener mucha paciencia. Si uno combina esas 2 cosas, y por supuesto empatía, ponerse en el lugar del que no sabe y decir, ¿cómo hago para explicárselo para que lo entienda? Bueno, eso lo tenemos que tener todos los que nos dedicamos a la docencia. Y bueno, yo lo exactamente lo mismo me dice Daniel. Porque Daniel, claro, es muy parecido a vos en cuanto a la cuestión docente, y nada, te agradezco enormemente por el contacto, por haber charlado un ratito. El tiempo es muy corto, 1 hora pasa volando, y nada, agradecerte por este rato, y seguramente en alguna otra oportunidad vamos a volver a charlar o a vernos en Argentina. 25 segundos. Bueno, yo te agradezco, te retribuyo el agradecimiento, porque es muy bueno que nos vayamos hablando entre todos, somos 4 gatos locos, y vayamos intercambiando experiencias que nos enriquecen a todos. Así que tu idea fue genial. Gracias, Gonzalo. Gracias, Fabio.